demonio cristiano calma la furia de un berserker. El Jarl pagano lo llama a su salón. El aliento helado del invierno, cargado con olor a turba y carne rancia, estrangulaba el gran salón de Jarl Bjorn, brazo de oso. La hambruna y la plaga diezmaban a su clan. Cada incursión era un fracaso sangriento. Los fiordos desolados solo ofrecían un viento cortante y el eco de gruñidos famélicos. Bjorn, antes un coloso de fe inquebrantable en Odín, ahora sentía el vacío de los dioses. La desilusión carcomía su alma. El peso de la soledad era un yugo de hierro. De repente, un aullido, no de lobo, sino de hombre. Ulf, el lobo loco, el berserker más temido de su hird, cayó en un frenesí incontrolable. Sus ojos, inyectados en sangre, despedían espuma blanca. Brandió un hacha fantasma. Sus músculos tensos amenazaban muerte. Los gritos de terror rasgaron el aire. El pánico se pintó en los rostros de los guerreros, que retrocedían. Ulf era una bestia, un torbellino de furia. ¡Blasfemia! ¡Y el milagro! Ulf, la encarnación de la furia, se detuvo. Su cuerpo, tenso como roca, se relajó. El hacha invisible se disipó. Sus ojos, aún inyectados, perdieron la demencia. El rugido se ahogó en un gemido gutural, y un silencio absoluto, pesado como la nieve, descendió sobre el salón. Elías, el niño demonio cristiano, había calmado al indomable lobo. Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que YouTube removió suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum contenido exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conocer cada pessoa increíble que faz parte de esa comunidad. Su participación faz toda diferencia. Vamos, su sacrificio limpiará esta blasfemia. La sangre de los dioses demanda su muerte. Su voz era una sentencia. El clan asintió, listo para la ejecución. Pero Bjorn no escuchaba. Su mente luchaba contra siglos de fe pagana. Un milagro. Lo había visto. Un acto que ningún dios nórdico había logrado. Sus impulsiones eran estériles, su fe cenizas. Y ahora, este niño, este forastero cristiano, había hecho lo imposible. Una chispa. La última esperanza. Desafiando tradición y sacerdote. El Jarl se irguió. Su voz ronca cortó el aire. ¡Basta! Que el niño venga a mi gran salón. Un escalofrío recorrió a todos. Afrenta, locura. Pero algo más sucedió. Ulf, el lobo loco, el berserker indomable, se movió. Con lentitud fantasmal se colocó frente a Elías, sus hombros anchos formando un escudo protector. Sus ojos, ahora tranquilos, velaban al muchacho con lealtad silenciosa. Nadie se atrevió a protestar. La tensión en el salón era palpable, densa. El niño, el berserker, el jarl y el clan suspendidos en el filo de una decisión imposible. ¿Qué destino les esperaba en el gran salón? ¿Y cómo esta extraña alianza redefiniría la supervivencia del clan en un mundo al borde del abismo? Elías, diminuto bajo la sombra de Ulf, avanzó hacia el estrado. Cada paso era un desafío mudo a Ragmald, que hervía de rabia. El clan observaba, sus ojos como cuchillos. Bjorn, sentado en su trono de huesos y roble, estudiaba al niño. Buscaba una señal, un mensaje de los dioses. ¿Era este un engaño? ¿Una respuesta? Niño,
La voz de Bjorn. Un sudor frío corrió por la espalda de Bjorn. El niño no respondió. En su lugar, su mano tembló. Bajo la manga harapienta de su túnica, una herida antigua se abrió, dejando ver un trozo de piel. Y en esa piel, un tatuaje. No era una cruz, sino un símbolo. Una serpiente de Nidhogg, entrelazada alrededor de un águila, devorando sus ojos. Un grito ahogado. No de Ulf, sino de Ragmald. La marca del traidor, la de Sinewulf. El nombre resonó en el gran salón. Un golpe de ariete contra la memoria de Bjorn. Sinewulf, el leal dormansajón que, hacía una década, había prometido paz, jurado alianza con Odín, solo para tender una emboscada sangrienta en el fiordo de las lágrimas. Allí, Bjorn había perdido a su esposa, Freya, y a su hijo primogénito, Thoralf. Sinewulf, el maestro del engaño, el que había jurado por sus propios dioses, solo para masacrar a los desarmados. Los ojos de Bjorn, de súbito, se nublaron con una furia helada. No era el calor de la batalla, sino el frío el milagro. Maldita sea, era la misma astucia, el mismo veneno disfrazado de calma. La serpiente en los ojos del águila. El símbolo de la casa de Sinewulf, grabado en el linaje de sus hijos. Ulf gruñó, percibiendo el cambio en el aire, la oleada de traición que inundaba el salón. Su mano, instintivamente, fue al hacha, pero no para defender al niño, sino como si, por primera vez, sintiera la necesidad de aplastar algo horrible. Elías retrocedió, su rostro, ahora, no el de un salvador, sino el de un cordero atrapado. Sus ojos, los mismos ojos que habían calmado al berserker, ahora reflejaban un terror primario. Había comprendido, habían descubierto su marca, su legado. La serpiente, el niño de la serpiente, el Godi, Ragmald, chilló, su voz cargada de un triunfo macabro. La paz que trae es la paz del veneno, la profecía. El ungido de la serpiente silenciará al lobo de guerra, y el jarl que lo acoja cavará su propia tumba en el lodo de la traición. Un sile. Los guerreros que antes dudaban, ahora veían la traición escrita en la piel del niño. Bjorn se puso de pie, su silla de roble cayendo con un estruendo seco. Su respiración era un rugido gutural. La esperanza, la chispa que había sentido, se convirtió en una hoguera de odio. La cara de Elías, la del niño que había salvado a Ulf, se transformó en el rostro del fantasma de Freya, su esposa, y Thoralf, su hijo, muertos por la mano de Sinewulf. El berserker Ulf sintió la furia de Bjorn, la traición en el aire. Sus ojos, tan solo minutos antes serenos, comenzaron a inyectarse de sangre otra vez. Un temblor incontrolable recorrió su cuerpo. La calma de Elías, el milagro, se disipó como niebla. El fantasma del hacha comenzó a formarse en sus manos. «La sangre de Sinewulf», rugió Bjorn. Su voz era la de 100 inviernos helados. «La sangre de Freya y Thoralf pide venganza». Elías al fin rompió su silencio, no para suplicar, sino con una desesperación que desgarraba. «No, yo no soy como él». Sus palabras se perdieron en el creciente bramido de Ulf, que volvía a caer en el frenesí, esta vez con una furia dirigida. No una furia ciega, sino una furia que reconocía al enemigo. El gran salón se convirtió en una trampa. El niño, el berserker descontrolado, el jarl ciego de venganza. El destino del clan sellado. El gran salón era una bestia contenida, a punto de desgarrarse. El bramido de Ulf, cada vez más agudo, era un cuchillo. Su cuerpo se sacudía en una convulsión violenta, los músculos de acero vibrando bajo la piel. El hacha fantasma, ahora casi tangible,
giró en sus manos como un remolino de muerte. Sus ojos, rojos como brasas al rojo vivo, se fijaron en Elías, no con la rabia ciega de antaño, sino con una hostilidad dirigida, reconocible. Era la furia del lobo que ha olido la sangre del engaño, la herida fresca de su amo. Bjorn, brazo de oso, se lanzó. No pensó, solo sintió. El peso de Freya y Thoralf, sus muertos, era un fardo de ple. La empuñadura de su hacha de batalla, mordedora de huesos, se deslizó en su mano. Un rugido primario escapó de su pecho, un lamento helado de siglos de engaño. Su objetivo era claro, la sangre de Cynewulf. Por fin, Elías retrocedió, sus ojos, antes tan serenos, ahora pozos de un terror primordial. Su cuerpo, frágil y diminuto, se encogió. El grito de «No, no soy como él», se ahogó en el furioso aullido de Ulf. Instintivamente, o quizá impulsado por una desesperación final, el niño levantó una mano temblorosa hacia su pecho, como si quisiera arrancar la verdad de su carne. Su túnica harapienta, ya desgarrada, se abrió un poco más. Fue un instante, un solo parpadeo en la furia desatada del salón. Cuando la tela cedió, no fue solo la piel del pecho de Elías lo que se reveló, no fue otra cicatriz ni una marca. De un hilo oculto bajo la túnica, un objeto diminuto, brillante y oscuro, se desprendió, cayendo con un tintineo metálico en la palma abierta del niño. Una pequeña. El rugido de Ulf se cortó abruptamente, transformándose en un gemido que no era de rabia, sino de confusión, de un dolor recién nacido. El berserker se detuvo. Sus ojos, inyectados en sangre, ya no veían a un enemigo, sino una verdad que su mente animal no podía procesar, pero su espíritu reconocía. Su mano, que había estado a punto de conjurar el hacha, se detuvo, rígida, en el aire. Bjorn, que ya había levantado mordedora de huesos, se quedó petrificado. Sus ojos, antes nublados por el odio, se posaron en la pequeña garra de hierro en la palma del niño. No era la marca de Cynewulf, era un objeto que había forjado él mismo, con sus propias manos, en la forja de su padre. Un obsequio, un amuleto, el que había colgado del cuello de su primogénito, Thoralf, el día que aprendió a caminar, el día en que Freya le enseñó a tejer pequeñas runas de protección. No, no es posible. La voz de Ragnvald, el Godi, fue un susurro de horror. Sus ojos, una vez llenos de triunfo, ahora, el rugido de la batalla en su mente se ahogó en un silencio aterrador. Sus dedos se aflojaron en el hacha. La furia, la venganza, todo se disolvió en un ácido quemante. La cara de Elías, la marca de la serpiente, el milagro cristiano, todo se retorció, se derritió. Vio no al hijo del traidor, sino los ojos de Freya, los mismos ojos, y en ellos la inocencia, el terror y un reflejo de su propia culpa. Thoralf. La palabra, apenas un suspiro, rasgó la garganta de Bjorn. El nombre de su hijo, que había creído muerto en el fiordo de las lágrimas. Vivo. Aquí, marcado por la serpiente. Y él, Bjorn, a punto de matarlo. Elías no se movió. La garra de oso en su palma parecía brillar con una luz mortecina. Sus ojos, fijos en el Jarl, no pedían perdón, sino una comprensión que iba más allá de las palabras. Ulf, el lobo loco, dejó escapar un aullido desolador, que no era ni de furia ni de calma, sino de una agonía profunda.
La sangre de sus ojos comenzó a retroceder, revelando un color azul profundo y doloroso. La profecía, la serpiente, el lobo de guerra, el Jarl, la tumba. Todo encajaba en un patrón más retorcido, más cruel, de lo que nadie pudo haber imaginado. El Jarl Bjorn cayó de rodillas, mordedora de huesos resonando en el suelo. La sala se volvió un pozo de sombras y susurros. El aire, antes denso de venganza, ahora estaba asfixiado por un horror inimaginable. Un hijo perdido, hallado en las garras del enemigo y casi aniquilado por la mano de su propio padre. ¿Qué clase de destino era este? ¿Qué brujería oscura había tejido este engaño? El verdadero abismo acababa de abrirse bajo sus pies. El aire se enrareció, espeso de un horror que trascendía la venganza. Bjorn, arrodillado, su hacha muda, miraba la garra de hierro en la palma del niño. Thoralf, su Thoralf. Los susurros del clan se extinguieron, ahogados por el eco de ese nombre prohibido. Elías, el niño sajón, ahora Thoralf, el hijo del Jarl, mantenía la garra. Ni una lágrima, ni un atisbo de alivio. Sus ojos, antes llenos de terror, se vaciaron. Un pozo oscuro helado. Thoralf, la voz de Bjorn, fue un gemido. Extendió una mano temblorosa, no para castigar, sino para tocar, para aferrarse a un fantasma resucitado. Pero Thoralf no retrocedió, no se acercó. Sus labios delgados se curvaron en algo que no era una sonrisa, sino la mueca de un depredador. La garra, el talismán del amor de un padre, pareció vibrar con una energía fría en su mano. Y entonces la voz. No era de un niño asustado, ni el eco de un hijo perdido, sino un silbido sibilino que llenó cada rincón del gran salón. Una melodía apenas audible, pero cargada de un veneno insidioso. La misma paz que había calmado a Ulf, pero ahora invertida, corrompida. Ulf el berserker, el lobo loco, se alzó, afilada y real en su mente, apuntando directamente a los guerreros paralizados del clan, a los mismos que habían dudado entre la fe y la superstición. «No soy Elías», susurró Thoralf, sus ojos fijos en el espanto de Bjorn. «Soy la serpiente en vuestro nido, el ungido. No fui enviado para la paz, Jarl, fui enviado para la aniquilación». Un escalofrío heló la médula de Bjorn. Sus entrañas se retorcieron. Esa voz, esa frialdad, no era su hijo, era un engendro, una marioneta. El dolor de la revelación de la garra fue un ardor tibio comparado con esta verdad gélida. La serpiente no estaba solo tatuada en su piel, se había enroscado en su alma. Ragnvald el Godi recuperó el habla. La profecía, lo sabía, es la maldición de Odín. Su voz se quebró en un grito de terror. El Jarl que lo acoja cavará su propia tumba, pero no en el lodo, sino en la sangre de su propio pueblo. Con cada palabra de Thoralf, la furia de Ulf crecía. No una furia ciega, sino una furia canalizada, un martillo de guerra dirigido por la voluntad de un niño. El berserker se lanzó, no contra Thoralf, sino contra el guerrero más cercano, su hacha fantasmal cortando el aire con un zumbido mortal. Los gritos de pánico volvieron al gran salón, esta vez con una nota de desesperación que rompía los huesos. El milagro, la calma, era un arma, un veneno lento inyectado en el corazón del clan. Bjorn se levantó, tambaleándose, mordedora de huesos, una carga inútil en su mano. La esperanza, su última chispa, se había vuelto una brasa que le quemaba la piel. No había reconocido a su hijo, había invitado a un cadáver animado, a un instrumento de ruina.
La serpiente no devoraba al águila en la piel del niño. La serpiente era el niño. ¿Y el niño? La garra de oso en la mano. Lo observaba con una calma escalofriante, como un maestro de marionetas contemplando su obra. El clan, paralizado entre el horror y la incredulidad, no sabía a quién combatir ni a quién llorar. El Jarl, el Berserker, el hijo, tres figuras retorcidas en una danza macabra, una trampa mortal tendida por la mano del destino y la astucia del enemigo. La fe de Bjorn no era cenizas, era sangre derramada, y el abismo, recién abierto, ahora clamaba por el alma de todo el clan. ¿Cómo se combate un engaño que tiene el rostro de tu propia sangre? ¿Cómo se detiene una furia dirigida por el mismo que la calmó? El invierno, afuera, era una promesa de muerte, pero dentro del salón, el verdadero cataclismo acababa de desatarse. El gran salón era un molino de sangre. Ulf, el lobo loco, ya había abatido a 2 guerreros, sus cuerpos destrozados contra los postes de roble, sus gritos silenciados. No había hacha, pero sus puños convertidos en martillos de... El ungido del demonio, Randval el Godi, intentó alzarse, su voz un graznido, pero la furia de Ulf no le permitió terminar. El berserker se giró, su rostro una máscara de ira y obediencia, y sus manos de acero se lanzaron hacia el anciano. Bjorn, brazo de oso, alzó mordedora de huesos, pero su cuerpo, su alma, estaban paralizados. Observaba a Ulf, su fiel berserker, desgarrando a su propio pueblo, no por locura, sino por la voluntad de un niño, de su hijo. La desesperación le quemaba las entrañas. ¿Cómo combatir una sombra que usaba la carne de su primogénito, que controlaba a su guerrero más feroz? La aniquilación, Jarl, la voz de Thoralf, ahora con un timbre metálico, gélido, resonó sobre los alaridos. Era la misma melodía pacífica que había calmado a Ulf, pero ahora invertida, una discordia que arrancaba la razón. No es la sangre de Cynewulf la que busca este hogar, es la sangre que fluye por tus venas, por las venas de tu linaje. De repente, los ojos de algo ancestral y hambriento, una voz profunda y resonante, emergió de los labios de Thoralf, una voz que no era humana, sino el eco de glaciares milenarios y de la tierra misma. Yo no soy la serpiente de Cynewulf, Jarl, soy la voz de la verdad enterrada, aquella que susurra desde las profundidades de Jotunheim. Soy la que ha esperado, la que ha tejido este destino. Ulf detuvo su asalto sobre Ragmald, no por libre albedrío, sino como si la voz le hubiera ordenado una pausa. Su cuerpo tembló, sus ojos vidriosos fijos en Thoralf, una obediencia forzada que rozaba la agonía. El lobo loco, el terror de los hombres, era ahora un perro de caza atado por una cadena invisible a una voluntad oscura. La voz milenaria continuó, y con cada palabra el aire se helaba, el fuego de las antorchas se encogía. Fue hace una década, Jarl, en el fiordo de las lágrimas. No fue solo Cynewulf, él fue un peón. Yo soy la que guió su hoja, la que tejió la neblina que ocultó tu dolor. Yo soy. El horror le apretaba la garganta. Esa voz, esa verdad, no era la venganza de Cynewulf, era una fuerza más antigua, una que había esperado, tramado, y ahora se revelaba. El sufrimiento de su clan, la plaga, el hambre, no eran una maldición de Odín, eran una preparación, un campo arado para una cosecha de almas. La paz que trajo no era cristiana, Jarl. La voz de la verdad enterrada resonó. Era el eco de mi voluntad, la melodía con la que controlo a las bestias, con la que esclavizo a los grandes. La garra de oso, un objeto tan cargado de tu amor,
un ancla perfecta. Con ella abro las puertas. Con ella tu linaje se une al mío, no para la aniquilación simple, sino para la conjunción, para que el poder de los Aesir se doblegue ante el verdadero poder ancestral. La marca de Cineulf en su piel, Jarl, fue solo un velo. La verdadera marca está en su alma, grabada por mi propia esencia. El gran salón se retorció. La desesperación de Bjorn se convirtió en una locura. Su hijo, su carne, un recipiente para un poder incomprensible, ancestral, que había orquestado cada tragedia de su vida. La venganza que anhelaba era una burla. El enemigo no era un hombre ni un clan, era la propia tierra, el aire helado, los susurros olvidados de un tiempo sin dioses. Thoralf, con los ojos negros y la garra esmeralda, no era el hijo perdido ni el enemigo traidor. Era el heraldo de un cataclismo cósmico, una nueva era de oscuridad, y Bjorn, sin saberlo, había abierto la puerta del abismo. El aire se enrareció, espeso de un horror que trascendía la venganza. Bjorn, arrodillado, su hacha muda, miraba la garra de hierro en la palma del niño. Thoralf, su Thoralf. Los susurros del clan se extinguieron, ahogados por el eco de ese nombre prohibido. Elías, el niño sajón, ahora Thoralf, el hijo del Jarl, mantenía la garra. Ni una lágrima, ni un atisbo de alivio. Sus ojos, antes llenos de terror, se vaciaron. Un pozo oscuro helado. Thoralf, la voz de Bjorn F. Pero Thoralf no retrocedió. No se acercó. Sus labios delgados se curvaron en algo que no era una sonrisa, sino la mueca de un depredador. La garra, el talismán del amor de un padre, pareció vibrar con una energía fría en su mano. Y entonces, la voz, no era la de un niño asustado, ni el eco de un hijo perdido, sino un silbido sibilino que llenó cada rincón del gran salón, una melodía apenas audible, pero cargada de un veneno insidioso. La misma paz que había calmado a Ulf, pero ahora invertida, corrompida. Ulf, el berserker, el lobo loco, se sacudió. El dolor en sus ojos azules se transformó en una luz carmesí. Un gemido profundo y gutural brotó de su pecho. No era un lamento de confusión, sino un rugido de obediencia forzada, una bestia marioneta. La garra fantasma, esta vez, no giró para atacar a Elías. Se alzó afilada y real en su mente, apuntando directamente a los guerreros paralizados del clan, a los mismos que habían dudado entre la fe y la superstición. No sé. Un escalofrío heló la médula de Bjorn. Sus entrañas se retorcieron. Esa voz, esa frialdad, no era su hijo, era un engendro, una marioneta. El dolor de la revelación de la garra fue un ardor tibio comparado con esta verdad gélida. La serpiente no estaba solo tatuada en su piel, se había enroscado en su alma. Ragmald el Godi recuperó el habla. La profecía, lo sabía, es la maldición de Odín. Su voz se quebró en un grito de terror. El Jarl que lo acoja cavará su propia tumba, pero no en el lodo, sino en la sangre de su propio pueblo. Con cada palabra de Thoralf, la furia de Ulf crecía. No una furia ciega, sino una furia canalizada, un martillo de guerra dirigido por la voluntad de un niño. El berserker se lanzó, no contra Thoralf, sino contra el guerrero más cercano, su hacha fantasmal cortando el aire con un zumbido mortal. Los gritos de pánico volvieron al gran salón, esta vez con una nota de desesperación que rompía los huesos. El milagro, la calma, era un arma, un veneno lento inyectado en el corazón del clan. Bjorn se levantó, tambaleándose, mordedora de huesos, una carga inútil en su mano. La esperanza, su última chispa, se había vuelto una brasa que le quemaba la piel.
no había reconocido a su hijo. Había invitado a un cadáver animado, a un instrumento de ruina. La serpiente no devoraba al águila en la piel del niño. La serpiente era el niño, y el águila era su clan. Ulf, con los ojos vidriosos y la boca abierta en un rugido sin fin, ya estaba en el centro del salón, un torbellino de violencia incontrolable, sus puños desarmados golpeando con la fuerza de masas, su espíritu atado por un lazo invisible a la voluntad de Thoralf, el niño, el hijo. 3 figuras retorcidas en una danza macabra, una trampa mortal tendida por la mano del destino y la astucia del enemigo. La fe de Bjorn no era cenizas, era sangre derramada, y el abismo, recién abierto, ahora clamaba por el alma de todo el clan. ¿Cómo se combate un engaño que tiene el rostro de tu propia sangre? ¿Cómo se detiene una furia dirigida por el mismo que la calmó? El invierno, afuera, era una promesa de muerte, pero dentro del salón, el verdadero cataclismo acababa de desatarse. El gran salón era un molino de sangre. Ulf, el lobo loco, ya había abatido a 2 guerreros, sus cuerpos destrozados contra los postes de roble, sus gritos silenciados. No había hacha, pero sus puños, convertidos en martillos de carne y hueso, eran más letales. Los ojos de Ulf, ahora fijos en carmesí, bailaban con una locura fría, orquestada. Thoralf, en el centro de aquel infierno, permanecía inmóvil. La garra de oso en su mano, la misma que había forjado Bjorn, pulsaba con un fe. El berserker se giró, su rostro una máscara de ira y obediencia, y sus manos de acero se lanzaron hacia el anciano. Bjorn, brazo de oso, alzó mordedora de huesos, pero su cuerpo, su alma, estaban paralizados. Observaba a Ulf, su fiel berserker, desgarrando a su propio pueblo, no por locura, sino por la voluntad de un niño, de su hijo. La desesperación le quemaba las entrañas. ¿Cómo combatir una sombra que usaba la carne de su primogénito, que controlaba a su guerrero más feroz? La aniquilación, Jarl. La voz de Thoralf, ahora con un timbre metálico, gélido, resonó sobre los alaridos. Era la misma melodía pacífica que había calmado a Ulf, pero ahora invertida. Una discordia que arrancaba la razón. No es la sangre de Cynewulf la que busca este hogar. Es la sangre que fluye por tus venas, por las venas de tu linaje. De repente, los ojos de Thoralf, vacíos como pozos de la muerte, se tornaron negros. No el negro del iris, sino una negrura absoluta, sin reflejo, como de: yo no soy la serpiente de Cynewulf, Jarl. Soy la voz de la verdad enterrada, que susurra desde las profundidades de Jotunheim. Soy la que ha esperado, la que ha tejido este destino. Ulf detuvo su asalto sobre Rakmald, no por libre albedrío, sino como si la voz le hubiera ordenado una pausa. Su cuerpo tembló, sus ojos vidriosos fijos en Thoralf, una obediencia forzada que rozaba la agonía. El lobo loco, el terror de los hombres, era ahora un perro de caza atado por una cadena invisible a una voluntad oscura. La voz milenaria continuó, y con cada palabra, el aire se helaba, el fuego de las antorchas se encogía. Fue hace una década, Jarl, en el fiordo de las lágrimas. No fue solo Cynewulf. Él fue un peón. Yo soy la que guió su hoja, la que tejió la neblina que ocultó tu dolor. Yo soy la que tomó a tu hijo, Thoralf, y lo nutrió, no con sangre sajona, sino con el veneno de la verdadera desesperación, la que ha corroído este mundo. Lo convertí en mi ángel. Esa voz, esa verdad, no era la venganza de Cynewulf. Era una fuerza más antigua, una que había esperado, tramado, y ahora se revelaba. El sufrimiento de su clan, la plaga, el hambre, no eran una maldición de Odín.
eran una preparación, un campo arado para una cosecha de almas. La paz que trajo no era cristiana, Jarl. La voz de la verdad enterrada resonó. Era el eco de mi voluntad, la melodía con la que controlo a las bestias, con la que esclavizo a los grandes, la garra de oso. Un objeto tan cargado de tu amor, un ancla perfecta. Con ella abro las puertas. Con ella tu linaje se une al mío, no para la aniquilación simple, sino para la conjunción, para que el poder de los Aesir se doblegue ante el verdadero poder ancestral. La marca de Sinewulf en su piel, Jarl, fue solo un velo. La verdadera marca está en su alma, grabada por mi propia esencia. El gran salón se retorció. La desesperación de Bjorn se convirtió en una locura fría. Su hijo, su carne, un recipiente para un poder incomprensible, ancestral, que había orquestado cada tragedia de su vida. La venganza que anhelaba era una burla. El enemigo no era un hombre ni un clan. Era la propia tierra, el aire helado, los susurros olvidados de un tiempo sin dioses. Thoralf, con los ojos negros y la garra esmeralda, no era el hijo perdido ni el enemigo traidor. Era el heraldo de un cataclismo cósmico, una nueva era de oscuridad, y Bjorn, sin saberlo, había abierto la puerta del abismo. Pero Ulf, el susurro del ente se alzó sobre el creciente pánico, su timbre ahora resonando con la cadencia de una marea primordial. Él no es solo una bestia, el lobo loco. Su furia, Jarl, es la sangre de algo más antiguo que los dioses que adoráis. El suelo tembló bajo los pies de todos. Ulf, que hasta entonces había sido una marioneta, emitió un aullido que no era humano, un eco de las entrañas de la tierra. Su cuerpo, ya colosal, comenzó a hincharse. Sus músculos. Él es el lobo de la noche antigua, el hermano olvidado de la gran bestia encadenada. Su locura fue solo el despertar de su verdadera forma, y la calma de este ungido fue la llave para desatarlo. El terror se hizo carne en el gran salón. Ulf, el berserker, el fiel guerrero de Bjorn, se transformaba. No era un hombre poseído, sino una criatura de pesadilla, una mezcla de lobo gigantesco y furia primordial. Su forma contorsionándose con el dolor de la metamorfosis, pero también con una macabra aceptación. La conjunción, el gran plan de la verdad enterrada, no era solo sobre el linaje de Bjorn. Era sobre reclamar un arma ancestral, usar la sangre de los hombres para despertar a los monstruos olvidados, para quebrar las cadenas de una era. El lobo, el verdadero Fenrir renacido, no se alzaba para destruir a Odín, sino para servir a un poder aún más oscuro. El ungido silenciará al lobo, resonó en la mente de Bjorn, y el Jarl cavará su tumba. Pero no era Ulf quien había. Te preguntas por qué tu hijo, por qué esta maldición sobre tu linaje, sobre tu sangre. Crees que tu desesperación fue la llave, tu soledad. Ingenuo, fuiste solo un cordero llevado al matadero. La verdadera puerta fue abierta por el amor, por el dolor más profundo. Ulf, la bestia, dejó de desgarrar a los guerreros por un instante, su forma lupina y colosal respirando pesadamente, sus ojos depredadores fijos en la interacción, como un sabueso esperando la próxima orden. Los gritos del clan, ahogados por el horror, se convirtieron en gemidos. Freya, susurró Thoralf, la voz de la entidad densa como la turba. El nombre de su esposa, el lamento más amargo de Bjorn, cortó el aire. El Jarl sintió su corazón, que ya era una brasa moribunda, congelarse en su pecho. Sí, Freya, en el fiordo de las lágrimas, cuando Sinewulf levantó su hoja sobre su cuello y tu sangre se derramaba en el lodo, ella no solo gritó por ti, Jarl, no solo por su vida, gritó por su hijo, por Thoralf, por su primogénito. Imploró, rogó a cualquier fuerza, a cualquier dios,
a cualquier demonio que salvara a la carne de su carne. Bjorn se ahogó. Las palabras eran veneno, una verdad que desgarraba su alma. Recordó el último aliento de Freya, el grito ahogado en su garganta. Siempre había pensado que era un grito de agonía, de desesperación. Nunca, nunca una plegaria. Y yo, Jarl, la voz de la verdad enterrada se hinchó, llenando el salón. Yo escuché. No Odín, ni Thor. Yo, la que habita en las sombras, la que teje el destino con hilos de dolor. Le ofrecí un trato, una salvación. Su hijo viviría. Pero no para ti, para mí. Y ella en su amor ciego, en su desesperación más pura, aceptó. Selló su alma y la de su hijo a mi voluntad. Su último aliento fue un juramento no a tus dioses, sino a mi hambre eterna. Ella, Bjorn, fue quien entregó a tu propia ruina. Ella fue el catalizador. Su amor fue el hilo que tejió esta trampa perfecta. Los ojos de Bjorn se abrieron de par en par. La comprensión le atravesó como una lanza helada. No era Sinewulf el único culpable. No era la profecía un engaño. Su propia amada Freya, en su intento desesperado de salvar a su hijo, había forjado la cadena. Había entregado Thoralf a una oscuridad más antigua que los dioses, y con él a todo el clan. La traición no venía del exterior, ni siquiera solo de su hijo. Venía de la tumba de su amada. El dolor de su duelo, el motor de su vida, era la risa de un demonio. Ulf el lobo colosal aulló, no un aullido de rabia, sino de triunfo. El gran salón se retorció. La fe de Bjorn, la venganza, todo lo que le quedaba se pulverizó. Había sido ciego. Había amado a la mujer que había sellado su perdición. ¿Cómo se combate un engaño que se nutre del amor más puro? ¿Cómo se redime una traición que nació de la desesperación más profunda? El abismo de Jotunheim no estaba bajo sus pies, estaba en el corazón de su familia. Y ahora sus puertas estaban completamente abiertas. La conjunción se había completado. Las sombras del gran salón se extendieron, devorando la poca luz que quedaba, pero no podían ocultar la verdad que había estallado como un relámpago. Bjorn, brazo de oso, aún arrodillado, sentía las palabras de la verdad enterrada taladrar su mente, resonando con el chillido de la desesperación. Su esposa, su Freya, el amor que había sido su faro, convertido en el anzuelo de su destrucción. La garra de Thoralf, esmeralda y pulsante, parecía crecer, una extensión gélida de la mano de su hijo, Ulf, la Best. Sus ojos, pozos de negrura, se clavaron en Bjorn con una comprensión desoladora. El abismo es solo el crisol. La conjunción no es la aniquilación de vuestro mundo, sino su reforja, su resurrección, para que los verdaderos dioses ancestrales, los olvidados por Odín, por Thor, por Freya, reclamen lo que es suyo, la carne, la mente, el alma de Midgard. Y tú, Bjorn, eres el hilo dorado, el lazo final. Un escalofrío que no era del invierno, sino de una verdad cósmica, recorrió a Bjorn. Mientes, jadeó, pero las palabras eran ceniza en su boca. ¿Mentir, Jarl? La voz sibilina reverberó. El amor de tu Freya, una fuerza tan pura, tan maleable. Su ruego no fue solo para salvar a Thoralf de la hoja de Sinewulf. Fue para ligar a vuestro primogénito, y a través de él, a ti, a todo tu linaje. Los ojos de Thoralf brillaron con una luz antinatural. Cuando ella susurró su juramento, ofreciendo a su hijo a cualquier fuerza, ¿crees que yo solo tomé su alma? No. Yo tejí un puente, un vínculo indisoluble. Thoralf es el ancla, sí, pero tu sangre, Jarl, la sangre de brazo de oso, es el canal por donde fluirá la verdadera esencia de la verdad enterrada hacia este mundo. Tu linaje no es el objetivo,
Es el medio, el útero que dará a luz una nueva era. Una era de servidumbre perfecta, donde los hombres no adorarán a dioses, sino que serán parte de ellos. Ulf, el lobo primordial, exhaló un gruñido bajo, no de amenaza, sino de anticipación. Su forma se hinchó ligeramente, como si absorbiera la desesperación que impregnaba el salón. El Godi Ragmald, que había intentado arrastrarse, se quedó petrificado, su boca abierta en un grito silencioso. Bjorn sintió que su mente se rasgaba. La venganza, la esperanza, la desilusión. Todo se derrumbó. No era un simple engaño. No era la ruina de su clan. Era la disolución de su existencia misma, de su linaje. La conjunción no era para destruir su cuerpo, era para absorber su espíritu, para que su esencia se convirtiera en un engranaje de este nuevo y monstruoso cosmos. Freya, su amada, había entregado su alma, sí, pero había entregado también la suya, la de su esposo, la de su clan, a esta oscuridad que hablaba desde el alma de su hijo. La marca en tu hijo no es solo de Cinewulf. La voz de Thoralf creció, un crescendo aterrador. Es la marca de la unificación. La serpiente no devora al águila, la entrelaza. Y tú, Jarl, serás el primer padre de esta nueva progenie, el padre de los anclados. Tu vida, tu sangre, tu dolor, todo está ligado a mí. No puedes escapar. No puedes morir sin servir. Eres la puerta. Y la puerta, Jarl, acaba de abrirse por completo. Los ojos de Bjorn se fijaron en Ulf, el lobo colosal, que lo observaba con un brillo atávico. Comprendió el terror que ahora habitaba los ojos de la bestia, la obediencia forzada que rozaba la agonía. Ulf no era libre. Su furia era el látigo de la verdad enterrada. ¿Y Bjorn, su Jarl, sería el próximo? ¿Se convertiría su mordedora de huesos? En el cetro de una marioneta. La sangre de su familia no era una maldición. Era la base de un ritual incomprensible, ancestral, que acababa de comenzar. Y el invierno, afuera, ya no era una promesa de muerte, sino el presagio de una transformación que devoraría la propia realidad. El aire se enrareció, espeso de un horror que trascendía la venganza. Bjorn arrodillado, su hacha muda, miraba la garra de hierro en la palma del niño. Thoralf, su Thoralf. Los susurros del clan se extinguieron, ahogados por el eco de ese no. Ni una lágrima, ni un atisbo de alivio. Sus ojos, antes llenos de terror, se vaciaron. Un pozo oscuro, helado. Thoralf, la voz de Bjorn fue un gemido. Extendió una mano temblorosa, no para castigar, sino para tocar, para aferrarse a un fantasma resucitado. Pero Thoralf no retrocedió, no se acercó. Sus labios, delgados, se curvaron en algo que no era una sonrisa, sino la mueca de un depredador. La garra, el talismán del amor de un padre, pareció vibrar con una energía fría en su mano, y entonces la hoz no era la de un niño asustado, ni el eco de un hijo perdido, sino un silbido sibilino que llenó cada rincón del gran salón, una melodía apenas audible, pero cargada de un veneno insidioso. La misma paz que había calmado a Ulf, pero ahora invertida, corrompida. Ulf, el berserker, el lobo loco, se sacudió. El dolor en sus ojos azules se transformó en una luz carmesí. Un gemido, profundo y gutural, brotó de su pecho. No era un lamento de confusión, sino un rugido de Obed. «No soy Elías», susurró Thoralf, sus ojos fijos en el espanto de Bjorn. «Soy la serpiente en vuestro nido, el ungido.
No fui enviado para la paz, Jarl. Fui enviado para la aniquilación. Un escalofrío heló la médula de Bjorn. Sus entrañas se retorcieron. Esa voz, esa frialdad, no era su hijo. Era un engendro, una marioneta. El dolor de la revelación de la garra fue un ardor tibio comparado con esta verdad gélida. La serpiente no estaba solo tatuada en su piel, se había enroscado en su alma. Ragmald el Godi recuperó el habla. La profecía, lo sabía, es la maldición de Odín. Su voz se quebró en un grito de terror. El Jarl que lo acoja cavará su propia tumba, pero no en el lodo, sino en la sangre de su propio pueblo. Con cada palabra de Thoralf, la furia de Ulf crecía. No una furia ciega, sino una furia canalizada, un martillo de guerra dirigido por la voluntad de un niño. El berserker se lanzó, no contra Thoralf, sino contra el guerrero más cercano, su hacha fantasmal, cortando el aire con un zumbido mortal. Los gritos de pánico volvieron al gran salón, esta vez con una nota de desesperación que rompía los huesos. El milagro, la calma, era un arma, un veneno lento inyectado en el corazón del clan. Bjorn se levantó, tambaleándose, mordedora de huesos, una carga inútil en su mano. La esperanza, su última chispa, se había vuelto una brasa que le quemaba la piel. No había reconocido a su hijo. Había invitado a un cadáver animado, a un instrumento de ruina. La serpiente no devoraba al águila en la piel del niño. La serpiente era el niño. Y Ulf, con los ojos vidriosos y la boca abierta en un rugido sin fin, ya estaba en el centro del salón, un torbellino de violencia incontrolable, sus puños desarmados golpeando con la fuerza de masas, su espíritu atado por un lazo invisible a la voluntad de Thoralf. El niño, la garra de oso en la mano, lo observaba con una calma escalofriante, como un maestro de marionetas contemplando su obra. El clan, paralizado entre el horror y la incredulidad, no sabía a quién combatir, ni a quién llorar. El Jarl, el berserker, el hijo, tres figuras retorcidas en una danza macabra, una trampa mortal tendida por la mano del destino y la astucia del enemigo. La fe de Bjorn no era cenizas, era sangre derramada, y el abismo, recién abierto, ahora clamaba por el alma de todo el clan. ¿Cómo se combate un engaño que tiene el rostro de tu propia sangre? ¿Cómo se detiene una furia dirigida por el mismo que la calmó? El invierno afuera era una promesa de muerte, pero dentro del salón, el verdad. La garra de oso en su mano, la misma que había forjado Bjorn, pulsaba con un fulgor verdoso, enfermizo, como el reflejo de un pantano. Monstruo, el ungido del demonio. Ragmald el Godi intentó alzarse, su voz un graznido, pero la furia de Ulf no le permitió terminar. El berserker se giró, su rostro una máscara de ira y obediencia, y sus manos de acero se lanzaron hacia el anciano. Bjorn, brazo de oso, alzó mordedora de huesos, pero su cuerpo, su alma, estaban paralizados. Observaba a Ulf, su fiel berserker, desgarrando a su propio pueblo, no por locura, sino por la voluntad de un niño, de su hijo. La desesperación le quemaba las entrañas. ¿Cómo combatir una sombra que usaba la carne de su primogénito, que controlaba a su guerrero más feroz? La aniquilación, Jarl. La voz de Thoralf, ahora con un timbre metálico, gélido, resonó sobre los alaridos. Era la misma melodía pacífica que había calmado a Ulf, pero ahora invertida. Una discordia que arrancaba la razón. Un escalofrío cósmico atravesó a todos los presentes. No era el niño quien hablaba, era algo más, algo ancestral y hambriento. Una voz, profunda y resonante, emergió de los labios de Thoralf, una voz que no era humana, sino el eco de glaciares milenarios
y de la tierra misma. Yo no soy la serpiente de Sinewulf, Jarl. Soy la voz de la verdad enterrada, aquella que susurra desde las profundidades de Jotunheim. Soy la que ha esperado, la que ha tejido este destino. Ulf detuvo su asalto sobre Ragnvald, no por libre albedrío, sino como si la voz le hubiera ordenado una pausa. Su cuerpo tembló, sus ojos vidriosos fijos en Thoralf, una obediencia forzada que rozaba la agonía. El lobo loco, el terror de los hombres, era ahora un perro de caza atado por una cadena invisible a una voluntad oscura. La voz milenaria continuó, y con cada palabra, el aire se helaba, el fuego de las antorchas se encogía. Fue hace una década, Jarl, en el fiordo de las lágrimas. No fue solo Sinewulf. Yo soy la que tomó a tu hijo, Thoralf, y lo nutrió, no con sangre sajona, sino con el veneno de la verdadera desesperación, la que ha corroído este mundo. Lo convertí en mi ancla. Bjorn retrocedió, sus pies tropezando en la sangre derramada de sus propios guerreros. El horror le apretaba la garganta. Esa voz, esa verdad, no era la venganza de Sinewulf. Era una fuerza más antigua, una que había esperado, tramado, y ahora se revelaba. El sufrimiento de su clan, la plaga, el hambre, no eran una maldición de Odín, eran una preparación, un campo arado para una cosecha de almas. La paz que trajo no era cristiana, Jarl. La voz de la verdad enterrada resonó. Era el eco de mi voluntad, la melodía con la que controlo a las bestias, con la que esclavizo a los grandes. La garra de oso, un objeto tan cargado de tu amor, un ancla perfecta. Con ella abro las puertas, con ella tu linaje se une al mío, no para la aniquilación simple, sino para la conjunción, para que el poder de los Aesir se doblegue ante el verdadero poder ancestral. La marca de Sinewulf en su piel, Jarl, fue solo un velo. La verdadera marca está en su alma, grabada por mi propia esencia. El gran salón se retorció. La desesperación de Bjorn se convirtió en una locura fría. Su hijo, su carne, un recipiente para un poder incomprensible ancestral, que había orquestado cada tragedia de su vida. La venganza que anhelaba era una burla. El enemigo no era un hombre, ni un clan. Era la propia tierra, el aire helado, los susurros olvidados de un tiempo sin dioses. Thoralf, con los ojos negros y la garra esmeralda, no era el hijo perdido ni el enemigo traidor. Era el heraldo de un cataclismo cósmico, una nueva era de oscuridad. Y Bjorn, sin saberlo, había abierto la puerta del abismo. Pero Ulf, el susurro del ente se alzó sobre el creciente pánico, su timbre ahora resonando con la cadencia de una marea primordial. Él no es solo una bestia, el lobo loco. Su furia, su cuerpo, ya colosal, comenzó a hincharse. Sus músculos se rasgaron bajo la piel, revelando no carne, sino un pelaje denso y oscuro que brotaba como espinas. Sus mandíbulas se alargaron, los dientes se afilaron hasta convertirse en dagas. Sus ojos, antes inyectados en sangre, se consumieron en un brillo amarillo, depredador. Él es la progenie silente. La voz de la verdad enterrada vibró a través de Thoralf, el linaje de aquellos que nacieron antes de Odín, antes de Midgard. Él es el lobo de la noche antigua, el hermano olvidado de la gran bestia encadenada. Su locura fue solo el despertar de su verdadera forma, y la calma de este ungido fue la llave para desatarlo. El terror se hizo carne en el gran salón. Ulf, el berserker, el fiel guerrero de Bjorn, se transformaba. No era un hombre poseído, sino una criatura de pesadilla, una mezcla de lobo gigantesco y furia primordial.
su forma contorsionándose con el dolor de la metamorfosis. La bestia, ahora completamente formada, rugió, y el gran salón se hizo pequeño para contener su furia. Bjorn, con mordedora de huesos temblando en su mano, vio no a su berserker, sino al heraldo de un Ragnarok mucho más antiguo y siniestro de lo que cualquier skald había osado susurrar. El verdadero juego de los dioses apenas comenzaba, y el clan de Bjorn, sin saberlo, se había convertido en su campo de batalla. Pero aún hay más, Jarl. La voz de la verdad enterrada. Ahora un eco que vibraba en las propias entrañas de Bjorn lo detuvo en seco. Los ojos negros de Thoralf se clavaron en él, vacíos pero con una crueldad que quemaba más que cualquier fuego de Niflheim. Te preguntas por qué tu hijo, por qué esta maldición sobre tu linaje, sobre tu sangre. Crees que tu desesperación fue la llave, tu soledad, ingenuo. Fuiste solo un cordero llevado al matadero. La verdadera puerta fue abierta por el amor, por el dolor más profundo. Ulf. La bestia dejó de desgarrar a los G. Sí, Freya, en el fiordo de las lágrimas, cuando Cynewulf levantó su hoja sobre su cuello y tu sangre se derramaba en el lodo, ella no solo gritó por ti, Jarl, no solo por su vida. Gritó por su hijo, por Thoralf, por su primogénito. Imploró, rogó a cualquier fuerza, a cualquier dios, a cualquier demonio, que salvara a la carne de su carne. Bjorn se ahogó. Las palabras eran veneno, una verdad que desgarraba su alma. Recordó el último aliento de Freya, el grito ahogado en su garganta. Siempre había pensado que era un grito de agonía, de desesperación. Nunca una plegaria. Y yo, Jarl, la voz de la verdad enterrada se hinchó, llenando el salón. Yo escuché, no Odín, ni Thor. Yo, la que habita en las sombras, la que teje el destino con hilos de dolor. Le ofrecí un trato, una salvación. Su hijo viviría, pero no para ti, para mí. Y ella, en su amor ciego, en su desesperación más pura, aceptó, selló su alma y la de su hijo a mi voluntad. Su último aliento fue un juramento no a tus dioses, sino a mi hambre eterna. Ella, Bjorn, fue quien te entregó a tu propia ruina. Ella fue el catalizador. Su amor fue el hilo que tejió esta trampa perfecta. Los ojos de Bjorn se abrieron de par en par. La comprensión le atravesó como una lanza helada. No era Cynewulf el único culpable. No era la profecía un engaño. Su propia amada Freya, en su intento desesperado de salvar a su hijo, había forjado la cadena. Había entregado Thoralf a una oscuridad más antigua que los dioses, y con él a todo el clan. La traición no venía del exterior, ni siquiera solo de su hijo. Venía de la tumba de su amada. El dolor de su duelo, el motor de su vida, era la risa de un demonio. Ulf, el lobo colosal, aulló. No un aullido de rabia, sino de triunfo. El gran salón se retorció. La fe de Bjorn, la venganza, todo lo que le quedaba, se pulverizó. Había sido ciego. Había amado a la mujer que había sellado su perdición. ¿Cómo se combate un engaño que se nutre del amor más puro? ¿Cómo se redime una traición que nació de la desesperación más profunda? El abismo de Jotunheim no estaba bajo sus pies, estaba en el corazón de su familia. Y ahora sus puertas estaban completamente abiertas. La conjunción se había completado. Y aún así, Bjorn, no comprendes la profundidad de tu papel. La voz de la verdad enterrada, a través de Thoralf, se hizo un susurro resonante, casi cariñoso, que heló la sangre en las venas del Jarl. ¿Crees que Freya te entregó? ¿Que tu linaje es solo un canal? Pobre Jarl, ingenuo guerrero.
¿Por qué crees que tu clan es conocido como el brazo de oso? ¿Por qué tu hacha se llama mordedora de huesos? No son solo nombres, ni meros símbolos. Son ecos, ecos de un juramento ancestral, olvidado incluso por los Aesir. Ulf, el lobo primordial, gruñó, un sonido que vibró en el suelo del salón. Su cola, densa y fuerte como un tronco, se movió con expectación. Los guerreros que aún respiraban, inmóviles de terror, apenas parpadearon. Tu linaje, brazo de oso. La voz sibilina se hinchó. No es el canal, es el sello. Tus antepasados, los primeros brazos de oso, no eran simples guerreros. Eran los custodios de aquello que el mundo olvidó, los carceleros de mi esencia primordial. Con su sangre, con su furia, contuvieron el caos del primer aliento, el mismo que dio forma a los mundos. La locura de tus berserkers no era una bendición de Odín, Jarl. Era el latido de la cadena que me mantenía prisionera. Un dolor contenido, una agonía de milenios que tú, Bjorn, con tu desesperación, con tu fe vacilante, finalmente rompiste. Bjorn se tambaleó, no por un golpe, sino por la pura fuerza de esa revelación. Su mente se partió. Los brazos de oso, la fuerza, la furia. Siempre había pensado que era un don, una bendición de los dioses. ¿Era en cambio una prisión? ¿Una maldición heredada para contener lo insondable? La plaga, el hambre, la debilidad del clan, no una prueba de los dioses. Era la erosión de su propio sello ancestral. Cada muerte, cada fracaso, era un eslabón que se rompía en la cadena de la verdad enterrada. Tu sufrimiento no me atrajo, Bjorn. La voz en Thoralf se tornó un trueno apagado. Tu sufrimiento me liberó. Freya, al recurrir a la desesperación, no me invocó para tomar a Thoralf. Simplemente con su amor, rompió el último amarre de ese sello ancestral que era tu hijo, el primogénito, el heredero directo de la cadena. La garra de oso, el talismán que representa vuestro linaje, es el propio grillete que tus antepasados forjaron para aprisionarme. Y ahora, en manos de tu propio hijo, se ha convertido en la llave que ha abierto las puertas de mi libertad. El lobo de la noche antigua es mi fiel servidor, sí, pero tu sangre, Jarl, tu linaje brazo de oso, es el recipiente perfecto. La jaula diseñada para contener el caos, ahora se convertirá en la puerta de entrada para la verdadera reconstrucción del vacío. Los ojos de Bjorn se fijaron en la garra brillante en la mano de Thoralf. No era solo el talismán de su hijo, no era solo un ancla, era el símbolo de su traición, no de Cinewulf, sino de la más profunda, la más fundamental de las traiciones cósmicas, su clan, sí, meros peones en el juego de una entidad más antigua que el tiempo. El invierno afuera ahora era solo un susurro pálido comparado con el frío primordial que acababa de nacer en el corazón del gran salón. El aire en el gran salón se hizo tan denso que la respiración se volvió un acto de voluntad. Bjorn, Jarl brazo de oso, sintió el veneno de la verdad ancestral, la reconstrucción del vacío, fluyendo por sus venas, una invasión que buscaba convertirlo en una puerta, en el cimiento de una nueva y terrible realidad. Sus ojos, antes cegados por la venganza, vieron con claridad la trampa cósmica. Freya, su amor el catalizador. Thoralf, su hijo el ancla. Ulf, su berserker el lobo desatado. Y él, Bjorn, el último eslabón de un linaje de carceleros. Su clan, el brazo de oso, no eran guerreros comunes, eran el sello,
el grillete forjado para contener el caos primordial. La desesperación que había roto su fe fue la misma que había roto la cadena. Pero Bjorn no era solo un canal. La verdad enterrada aulló a través de los labios de Thoralf, una furia impotente mientras Bjorn arrancaba el objeto de la mano de su hijo, cortando el ancla con una fuerza primigenia. «No seré tu puerta, seré tu prisión», bramó Bjorn. Su voz, una réplica del trueno ancestral, levantó la garra de hierro y, sin dudar, sin un atisbo de miedo, con mordedora de huesos, golpeó la garra con la fuerza de los siglos, rompiendo el metal forjado con su propio amor. Pero no fue la garra lo que se rompió. Fue un eco invisible, una resonancia que desgarró el tejido del gran salón. La luz esmeralda de la garra se desvaneció, succionada hacia el cuerpo de Bjorn. El Jarl, con un aullido de agonía que no era de dolor físico, sino del alma desprendiéndose de la realidad, clavó mordedora de huesos en el suelo. Sus manos, ahora temblorosas, sujetaron la garra rota contra su pecho, como si intentara volver a forjar el sello, no en el metal, sino en su propia carne y sangre, la voz de la verdad. Sus ojos, antes atormentados, ahora eran pozos de una calma profunda, pero no una paz liberadora, sino la tranquilidad gélida de una contención eterna. Había restablecido el sello, no como el guardián de una reliquia, sino como la prisión misma. Su linaje, el brazo de oso, no sería una puerta para el caos, sino el muro que lo contendría, y él, Bjorn, sería el primer grillete. El invierno, fuera del salón, pareció retroceder. Las ventiscas amainaron. El hambre y la plaga que habían diezmado al clan se disiparon lentamente, como si la misma tierra respirara de alivio. La verdad era terrible, pero la realidad se había salvado. Años pasaron. El clan de Bjorn, ahora más pequeño, pero inquebrantable, reconstruyó sus vidas. El gran salón, aunque marcado por la sangre y la memoria, volvió a ser un refugio. El nombre de Jarl Bjorn, brazo de oso, no se olvidó. Se convirtió en una leyenda, susurrada en noches heladas por viejos Skal. El eco de su furia, ahora domesticada y eterna, era la garantía de que el caos primordial no volvería a alzarse. La saga de Jarl Bjorn había terminado, pero su legado y su prisión resonarían por toda la eternidad. Un juramento silencioso en el corazón de Midgard. Si esta saga tocó a su alma, entonces escuche, oh chamado de Skald. A nosa jornada depende de fuerza de nuestro clan. Y esa fuerza é você. Você precisa se inscrever agora para que os deuses do algoritmo não te façam perder-nos as próximas lendas exclusivas. Este é o momento de mostrar seu valor. Esmague o botão de like para alimentar-nos a fogueira e inunde os comentários com suas reações sobre este final. Suas teorias são o ouro de nosso tesouro. E o mais importante, compartilhe instantáneamente este vídeo con pelo menos 5 amigos que precisan conocer este desfecho. Apenas os verdadeiros guerreiros do nosso clã entenden a importancia de estas acciones. No espere, nem mais un segundo. El aire en el gran S. Su nombre no era una burla, era un juramento. La locura de sus antepasados, la furia de sus berserkers, no era solo un latido de agonía contenida, era el martillo que forjaba el sello. Con una resolución fría, más helada que cualquier invierno, sus ojos se posaron en la garra de hierro en la mano de Thoralf, el talismán que era a la vez grillete y llave. Mordedora de huesos, su hacha, pesaba en su mano, no como un arma de ataque, sino como la herramienta de un forjador.
Con un grito ahogado que no era humano, sino el rugido del Jarl que se niega a ser un peón, Bjorn se lanzó. No hacia Ulf, la bestia, ni hacia Thoralf, el niño marioneta. Se lanzó hacia la garra. Sus manos, endurecidas por 1000 batallas, aferraron el talismán que brillaba con la luz esmeralda de la entidad. La verdad enterrada aulló a través de los labios de Thoralf, una furia impotente mientras Bjorn arrancaba el objeto de la mano de su hijo, cortando La voz de la verdad enterrada estalló en un grito ensordecedor de rabia y frustración, que hizo temblar los cimientos del salón. Era un rugido de derrota, de una prisión que se cerraba de nuevo. Entonces, un silencio absoluto. La luz de las antorchas, que antes se encogía, se avivó. Ulf, el lobo colosal, se sacudió, y su forma monstruosa se contrajo. No volvió a ser el hombre, sino una masa informe de pelaje y músculos, que finalmente se disolvió en un susurro, como si su propia existencia se desprendiera del mundo. Thoralf, el niño, cayó al suelo, la serpiente en su piel ahora una cicatriz pálida, sus ojos vacíos, el eco de la vida ausente. Bjorn, el jarl brazo de oso, permaneció de pie, la garra rota aún contra su pecho. Sus ojos, antes atormentados, ahora eran pozos de una calma profunda, pero no una paz liberadora, sino la tranquilidad gélida de una contención eterna. Había restablecido el sello, no como el guardián de una reliquia, sino como la prisión misma. Su linaje se convirtió en una leyenda, susurrada en noches heladas por viejos skalds, el Jarl que, en su desesperación, desató una fuerza cósmica, pero que con un amor y un sacrificio supremos, se convirtió en la prisión de esa misma oscuridad. Thoralf, el niño, fue enterrado bajo un montículo solitario, su nombre borrado por la compasión, su destino envuelto en el olvido, una víctima inocente de un pacto ancestral. Ulf, el lobo loco, fue recordado con un lamento silencioso, su alma, quizás, liberada en la aniquilación de su forma. Y el Jarl Bjorn, su destino fue un misterio, nunca se le volvió a ver. Pero en las profundidades más oscuras del gran salón, donde la luz de las antorchas no llegaba, los más viejos del clan juraban sentir una presencia, un frío primordial que no era del invierno, un latido rítmico, como el corazón de una cadena forjada por la eternidad, un dolor contenido, un sacrificio constante que vigilaba el abismo para que el mundo pudiera vivir en paz. El eco de su fur,